Mi nombre es Elena Izquierdo. Nuestra compañera Emma Cuevas no pudo asistir el día de hoy por cuestiones de salud y estamos cumpliendo, digamos, una etapa que es la de entrevistas para conocer el perfil de los participantes. Como te lo hicimos saber por correo y como está publicada en Metodología, en esta etapa de la entrevista se cumplen está dividida en tres secciones. En la primera sección tienes 15 minutos para exponer de manera libre algunos de los temas que sugerimos sobre el sistema estatal, tu visión crítica, cómo lo abordarías en tu corto, mediano y largo plazo, cuáles son tus atribuciones tanto curriculares como personales. Y para ello tienes 15 minutos, los primeros 10 minutos te marcaremos cuando se hayan terminado esos 10 para dar tiempo a que cierres la idea. No te sientas obligado a ocupar los 15 minutos, ocupa de este tiempo que consideres pertinente. Y después hemos responsabilizado a Adrián López de hacerte una serie de preguntas sobre dudas o necesidades de completar información que a partir del análisis de tu expediente tenemos, y él será el responsable de hacerte esas preguntas. Si cubierta esa segunda etapa todavía mis compañeros y yo misma consideramos que necesitamos hacerte alguna otra pregunta todavía, lo podremos hacer. Y en la última parte, ya sin tu presencia, llenaremos el formato de evaluación mismo que tú conoces porque está publicado en nuestro sitio oficial. Nuevamente agradecemos tu presencia y entonces te pedimos por favor que nos hagas tu exposición. Gracias, muy amable a todo el comité de selección. Agradezco la oportunidad, es un placer estar ante ustedes. Tal como dice la primera etapa, una visión crítica del Comité de Participación Ciudadana y lo que puede representar a corto, mediano, largo plazo. Para hacer una crítica se tiene que conocer lo que se critica. Por lo tanto, sí es importante conocer el lugar que ocupa, me permito hacer una reflexión, el lugar que ocupa el Comité de Participación Ciudadana dentro del sistema. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, un plano nacional que es el sistema, y dentro de ese sistema dentro del sistema se encuentra el Sistema Estatal Anticorrupción. Es una primera consideración. En una segunda consideración, es con objeto de entender el sistema y el posicionamiento. Vemos al Sistema Estatal Anticorrupción como sistema y el Comité de Participación Ciudadana como un subsistema del sistema estatal. Y una segunda consideración, que hay una relación que el propio Comité de Participación Ciudadana, el CPC, de ahora en adelante, como un sistema autogestionable. Pero mantiene una relación especial que yo le llamo una naturaleza dual, donde se vincula con el comité con una acción muy específica, que se crea la figura del comité coordinador. ¿Por qué me refiero que es una naturaleza dual? Que es importante hacer esa precisión antes de poder continuar, no quiero tomar mucho tiempo pero sí es importante. Porque si ya ven dije que es dentro de ese sistema, a su vez es un subsistema y tiene una naturaleza dual, quiere decir que las relaciones que se dan dentro del CPC, el Comité de Participación Ciudadana, son relaciones horizontales, son de colaboración, lo que quiere decir que es algo que está en construcción, es autogestionable, viene siendo lo que dicen los americanos como una ópera aperta, ¿no? Está en construcción, es algo donde el comité tiene mucho que decir, que crear y que realizar. No así cuando lo vemos el carácter que tiene el comité coordinador, que hay una relación que son más de relación de carácter vertical, y las relaciones que se dan son de suprasubordinación y de coordinación, como bien lo señala el propio diseño institucional. Entonces acá es donde nos vemos de que tiene la naturaleza dual. ¿Y de dónde? Porque somos parte y no somos. O sea, dentro del Comité de Participación tenemos una función específica y está diseñada dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, y por la otra parte es una labor de coordinación que tiene por objeto el cumplimiento, el control y vigilancia del cumplimiento de obligaciones institucionales de un diseño ya realizado, ya hecho, que luego viene la armonización y la homologación tanto de leyes como de instituciones. Esa es una parte. ¿Y por qué digo que somos y no somos? Porque hay una opinión en el caso, o proposición, si usted ve los adjetivos que tiene de las atribuciones, es
como un órgano consultivo, es de vigilancia y control, ¿sí? Claro que hay metodologías específicas para el efecto, pero no son vinculatorias. O sea, tenemos un lugar, tenemos una silla, nuestra capacidad como participación ciudadana dentro del comité coordinador es la oportunidad que tenemos para ser la voz de la ciudadanía. Tenemos la oportunidad de ser la capacidad de deliberar para argumentar con ponderación y que nuestra voz cuente, de convencer. Esa es la labor que tenemos dentro del comité coordinador. Es cuando allá se puede decir que qué lugar ocupamos como somos un espectador o somos un jugador. Creo que tal vez no quiero ir más allá de mi crítica, pero es un espacio de legitimación de las tomas de decisiones de un diseño ya establecido, que no lo denosto, existe, es bueno, hay una estructura institucional a nivel nacional que la estamos armonizando y la vamos a homologar respectivamente. Es necesaria, obviamente, y es una oportunidad inmejorable tener una silla a no tenerla dentro del sistema. O sea, estamos dentro del sistema, existe la capacidad para poder influir dentro del sistema. Entonces, eso obviamente es esa, y hay una octava silla que me gustaría, pero tal vez más adelante a abundar. Quisiera continuar ya haciendo esta reflexión respecto a la crítica, habiendo una crítica en expreso. Obviamente que lo que dije, hay una armonización y una homologación. La armonización jurídica se ha dado. Hay una reforma constitucional, hay reforma de 7 leyes, ¿verdad?, que se han replicado igual a nivel estatal. Hay una agenda específica de trabajo. Y entonces, posteriormente, acá no es hablar de que es una construcción. Si estamos dentro del comité coordinador, no estamos hablando de que sea una construcción institucional. Estamos diciendo, el primer reto que representa en sí el Comité de Participación Ciudadana es la implementación en la práctica. ¿Por qué? Porque las leyes existen, las instituciones existen. Y yo veo algo más importante. La primera gran toma de decisiones desde la ciudadanía y para la ciudadanía radica precisamente en ustedes. Ustedes tienen la honrosa y la obligación de la primer toma de decisión para identificar y escoger a los mejores perfiles de acuerdo a la naturaleza. Por eso quise hacer esa dimensión real como comité coordinador, y ahorita abundaré un poquito más en la función que tiene como comité de participación ciudadana. ¿Y por qué digo que es esta? Porque de eso va a radicar el reconocimiento y la capacidad de la legitimación que tenga este comité de participación y lo que tenga que hacer a corto o mediano plazo. Hay una planeación específica que se tiene que hacer dentro de la área de trabajo, pero antes me gustaría abundar un poquito más en ciertos, sí, me atreví a hacer un cierto preliminar, un análisis más o menos como de FODA, de fortalezas y de oportunidades y amenazas y debilidades, ¿no? Y me puedo decir así concretamente que a corto plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Teniendo esa base ya institucional y hecha la armonización y la homologación de las instituciones, pues es el cumplimiento de los compromisos institucionales que están previamente establecidos. Eso es al corto plazo. Igual la creación del Sistema Integral de Participación Ciudadana, eso es más del Comité de Participación Ciudadana, o sea, per se, o sea, no es su carácter de comité coordinador, ¿sí? Por el cumplimiento de los compromisos institucionales es en coordinación con los otros integrantes del comité coordinador. A corto plazo igual me llama la atención la instalación de una mesa de verdad en los casos paradigmáticos de corrupción que se han presentado y que están pendientes todavía de resolución, y en lo particular que se va a vincular con la agenda de trabajo que presento posteriormente, la opinión previa del CPC en la expedición y en el diseño de la nueva ley de participación ciudadana, que está en paralelo, pero que esperemos que si haya el tiempo para que los integrantes
tengan la oportunidad de participar en el diseño de esa nueva ley, que es muy importante, la voy a relacionar posteriormente más adelante. A mediano plazo, creo que hay una fijación del presupuesto en la ley de ingresos del Congreso, no a nivel administrativo, sino que ya sea un presupuesto ya fijado, ¿verdad?, desde el Congreso del Estado, que eso me atrevo a pensar que es en mediano plazo, porque ahora tengo entendido que ya hay un presupuesto fijado para este primer año, por eso lo pongo como mediano plazo. También es ambicioso constituirse como un órgano autónomo, que no depende nada más de esto, porque todo esto, quiero decirles, deriva de una ley general. La ley general distribuye competencias, y por más que nosotros a nivel estatal queramos ir en incidir legislativamente, no es posible. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia así lo ha determinado de la Suprema Corte de Justicia. Y hay algo muy importante que se ha dejado de ver, un eslabón perdido en materia de responsabilidad. Hablamos de responsabilidad subjetiva o de responsabilidad personal de los corruptores, ¿verdad?, o de el que promueve la promoción. Pero hay algo que se ha olvidado intencionalmente porque la legislatura no lo ha hecho. Es lograr que se legisle en responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué es la responsabilidad objetiva del Estado? Es una especie de responsabilidad civil que no atiende al responsable directo o a quien la causa. O sea, es decir, que es la responsabilidad del agente del Estado en la deficiente gestión pública. Usted puede ver en este caso que quien se encuentra involucrado, una mala práctica, una negligencia, un dolo, mala fe de parte de un servidor público, incide en esto. Entonces, quiero decir, hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil, que ahorita hubo un diseño muy interesante, mezcló la dogmática jurídica penal con el derecho administrativo sancionador, y en esa parte está cubierta la responsabilidad civil y penal. La responsabilidad administrativa y penal está cubierta. La responsabilidad en materia política, el juicio político y la revocación del mandato a nivel municipal hasta ahora. Existen ahorita propuestas para incrementarlo a nivel del diputado y de gobernador del Estado. En realidad ya hace falta ya una responsabilidad constitucional, en fechas recientes se ha establecido, pero responsabilidad patrimonial del Estado no existe. Bueno, esto inmediatamente paso aquí a la etapa que viene la propuesta inicial de una agenda de trabajo. Digo claramente, como está aquí, es una implementación de la práctica institucional que va a dar lugar, obviamente, a la armonización y esa homologación, que la instalación de la selección, la instalación del comité, que la Secretaría Ejecutiva, el Secretariado Técnico, la Comisión Ejecutiva, son pasos que ya están previstos, no son cosas novedosas que se van a realizar, es parte de ese proceso que se tiene que cumplir. El riesgo, ¿dónde está? Está en la implementación, y como dije, primero es en la selección, y segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una planeación estratégica, y hay en 4 rubros principales: una jurídico-institucional, una educativa integral, una prevención de la corrupción y la comunicacional. La jurídico-institucional es el momento en que estamos ahora, aquí en este momento, y tenemos una oportunidad maravillosa que no han tenido a nivel nacional, porque ya existía nada más una ley federal de consulta, y la participación ciudadana hay que entenderla en 3 ejes principales, y tenemos la maravillosa oportunidad de poder coordinar. El gobierno ve como atención, el sector público como atención ciudadana. La sociedad civil se ha empeñado en ser nada más un órgano de colaboración, pero la parte central precisamente de la participación ciudadana es tomar parte en los asuntos. Es donde está establecida la consulta previa, ¿sí?, donde está la deliberación, que no está establecido aún como principio a ningún nivel, ni legislativo, ni en sede legislativa, ni en sede administrativa, donde nos permita argumentar congruente, que es donde debe radicar la fuerza, y tomar parte en los órganos de gobierno. Es esa parte fundamental, es crear un sistema estatal de participación ciudadana, donde se cree un instituto de participación ciudadana que va a encargarse de desarrollar y articular a las organizaciones de la sociedad civil principalmente, pero previo es este análisis jurídico institucional. En otro, el tiempo es muy rápido, me agota, y quiero hacer
Hay una educativa que es integral. Partimos, yo creo que esta es la más importante y si me consumirá unos minutos, y si ustedes consonen, a ver si me lo permiten. Yo creo que vivimos en un entorno que es muy importante, regreso a lo mismo, tenemos que conocer un principio que tenemos que tener de realidad para poder ser críticos y autocríticos. ¿En dónde reside esto? Estamos inmersos en una realidad donde hay asimetrías y hay desigualdad económica. Tenemos un estado donde tenemos una zona norte, una zona centro, una zona sur o un centro sur, que tienen realidades muy diferentes y necesidades muy diferentes. Entonces tenemos que saber definir al tomar decisiones, y estamos en una transición democrática que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, sí, porque estamos en pleno crecimiento donde hay una crisis de inseguridad, corrupción e impunidad. Ahora, ¿cómo tenemos que abordar? Hay una crisis de identidad, hay una crisis de valores y una crisis de institucionalidad. Porque la identidad tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos ir realmente. En valores es necesario que se proyecten en acciones, no en políticas nada más de que digan que son los valores, se tienen que traducir en hechos. Y la institucionalidad, una cultura de la legalidad que hace falta, pero no solo cultura de legalidad, una cultura que no quiero sonar acá reaccionario, es una cultura y también de la protesta. Hay mecanismos alternos que cuando no la justicia o el mecanismo institucional tienes el derecho de protestar, claro, utilizando las vías institucionales, ya sea en vías administrativas o vías jurisdiccionales. Y en este caso es donde... Te invito a que cierres aquí, no por otra cosa, sino sí, porque se nos van a quedar preguntas pendientes y entonces no podremos contestar. Ok, perfecto. O sea, te tocaría desventaja porque no responderíamos a algunos aspectos. Ok, sí, nada más es... A que yo deje esto, entonces, y la planeación de estrategia, gracias, creo que es la parte importante. Lo que se considera serían sus principales aportes curriculares, creo que inciden en el núcleo duro de la participación ciudadana, porque he participado en el diseño e implementación de políticas públicas. Hay una formación que tengo multidisciplinaria, interdisciplinaria, una de mis acciones y las decisiones son transdisciplina. Los rasgos de mi personalidad, creo que soy de estos del principio filosófico que dice operar y dice que o sea, las acciones hablan por sí mismas, y creo que en este caso es evidente que casi es como hormonal el ser crítico, ¿no? Y mi ADN es participativo, lo tengo de nacimiento, el tiempo es muy breve como para estar explicando por qué. Tengo esa capacidad de interlocución precisamente en el espacio público, lo he hecho ante entidades de gobierno, ante medios de comunicación. A pesar de ser crítico, creo que soy muy prudente, voy entre la equivocidad y la univocidad, me quedo entre algo que se llama la interpretación analógica, prudencial, en esa tradición clásica. Y mi expectativa finalmente de cerrar es diría de 1 a 2 años. El primero porque es un trabajo que prácticamente es de instalación y de homologación. Y el segundo año me interesa porque creo que es el tiempo que nos permite, por las razones que he expresado, la función tiene que restar el Comité de Participación Ciudadana en su función más importante. Entonces yo creo que, diría yo, 2 años. Todos dicen 1, o pueden decir 5. Yo creo que el trabajo lo podemos hacer dentro y lo podemos hacer fuera igual de comité. Gracias. Muchas gracias, Joel. Te comentó, me corresponde hacer algunas preguntas. Un poquito por el tema de la socialización que estuvimos haciendo. ¿Cómo te enteraste y por qué decidiste participar para postularte? Bueno, en primer lugar, yo vengo participando desde hace ya aproximadamente 5 años de manera decidida y activa en la participación ciudadana, porque sé que existe un déficit de participación ciudadana y de lo que se entiende por participación ciudadana. Desde 2013, creo que mi currículum establece claramente todas las acciones que he hecho, que no se limitan a un trabajo estrictamente jurídico, pero que sí es de vital importancia la formación para poder saber qué es lo que se tiene que hacer. Me entero obviamente por la convocatoria, pero he estado yo asistiendo a todos los foros que ha hecho el gobierno del Estado a partir de esa apertura que ha realizado. He participado en todos los foros de la reforma política,
de movilidad, en materia de desarrollo urbano, y he hecho propuestas específicas. En mi comunidad he hecho propuestas igual, políticas públicas en un diagnóstico de la situación del deporte, que hay aportaciones específicas que están en mi currículum. Yo, no era agregarlo, tengo yo el estudio específico, donde antes de las decisiones que se están tomando respecto a esas políticas públicas, ya las he señalado en ese estudio, e incluso a nivel municipal se han incorporado igual la creación de una figura que es incidir en las políticas públicas. Y quien realmente a mí me siento muy animado, porque cuando estoy en mis pares, yo desde 1999 yo estuve en el servicio público, en los 3 niveles de gobierno he participado. Sin embargo, para mí estar y sentir que estar entre los pares y participar desde la ciudadanía me anima, me motiva, y quienes me postulan obviamente son personas con las que he estado en contacto, son las primeras interesadas. Hay otros postulantes y tengo las cartas respectivas que a veces pensé que era tal vez muy redundante o pretender sentir que tengo una aceptación por todos lados, pero creo que donde he participado y donde me han visto es el Observatorio Legislativo el que me postuló, y por otra parte donde he incidido directamente en la participación ciudadana activamente, ¿verdad?, con activación de mecanismos en colaboración. O sea, hay infinidad de que están en mi currículum, donde la Fundación Cozumel y la Red de Organización de la Sociedad Civil es quien me postula. O sea, me siento muy honrado, y si ustedes pueden ver, según de lo que vi, fui la última persona en incorporarme. Yo soy que el bien común es de todos. Hay muchas cosas que yo siento que tiene que ser de todos y tenemos que actuar en conjunto, no es de protagonismos, es cuestión de un trabajo colaborativo. Muchas gracias. En parte de tu currículum mencionas mucho Cozumel, luego en algunos otros Solidaridad y en otros. ¿Dónde es donde más participas? ¿Cuál es tu base? Mi base es Cozumel. Yo viví en Playa del Carmen, he vivido en Chetumal por cuestiones de trabajo, pero desde hace aproximadamente unos 8 años mi base en Cozumel, Quintana Roo, y es donde he incidido más en estos aspectos. Como parte del Comité de Participación Ciudadana, tu aportación sobre qué tema iría en la generación de política pública? En este aspecto, específicamente en la participación pública. Como propuesta tuya. Como propuesta mía, tengo en la Ley de Participación Ciudadana, hay una propuesta específica que la puedo tomar en lo personal, o en su caso de resultar electo sería algo que podría yo aportar. Hay anotaciones muy específicas que existe en regulación de la organización de la sociedad civil, existe una ley de participación ciudadana. Yo participé en Cozumel en una de las consultas de la legislatura, e hice precisiones muy específicas que hace falta una conceptualización del derecho a la participación ciudadana, como me atreví a hacer, y aprovechar un poquito tal vez del tiempo, pero ahorita tal vez tendré un poquito más de oportunidad para explicarte. Hay la conceptualización que está reservada exclusivamente la participación ciudadana de acuerdo al 115 constitucional y su correspondiente de la Constitución Estatal al municipio, el 115 constitucional. ¿Sí? Es un nivel que está. De hecho, la actual ley vigente establece que la Ley de Participación Ciudadana establece una división de competencias a nivel estatal y otra a nivel municipal. Es así como hasta este momento, todos los municipios tienen la capacidad, la legitimación para poder expedir sus propios reglamentos de participación ciudadana. Y esa propia ley excluye la materia electoral y la materia municipal. O sea que es claro que los municipios tienen su propio reglamento. Pero no queda ya, porque la conceptualización son de los 3 aspectos que te he llevado. Entonces se trata para crear crear un sistema integral, pues es importante que exista un sistema que englobe y que coordine, que vincule a todas las organizaciones de la sociedad civil para lograr temas que son de importancia, donde no tienen que esperar de que sea precisamente el comité, porque no va a ser suficiente. Hay diferentes instancias donde pueden participar,
O sea, puedes en el COPLADE, en el COPLADEMUN, por ejemplo, de cada municipio, para poder dar a lo que se ha llamado el presupuesto participativo y todo lo que engloba esa política y filosofía de gobierno abierto. Básicamente es esto, donde incido otra directa. Prácticamente yo estoy hablando en el diseño de ese marco jurídico normativo institucional. La otra parte es el eslabón perdido, la responsabilidad que está vinculada con el combate a la corrupción. No existe responsabilidad de reparación de daño por parte del Estado. Legislar en responsabilidad objetiva del Estado, yo te quiero decir, a nivel federal existe. Hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado. A nivel estatal no existe. De hecho, en las pláticas de donde estuve participando en los foros, en la mesa de anticorrupción, se hizo el señalamiento y yo directamente le hice saber de que por qué eludía su responsabilidad la comisión y se reservaron el derecho ellos a decir que ellos es su facultad, su libre configuración legislativa. No estoy de acuerdo, yo creo que se tiene que abrir a la discusión, a la deliberación. No decidimos, estamos conscientes de que la toma de decisiones son del Poder Legislativo, pero sí hay que incidir en esa responsabilidad objetiva y directa de parte del Estado. Eso es con respecto directamente a donde puedo incidir en el marco jurídico, en el diseño institucional que viene evisorado. Y en la política educativa, no se me permites, es otra parte donde se puede incidir, que hay que diseñar una política expresa, que no me dio el tiempo después para hacerlo, que yo creo que también hay un principio de identidad. Yo he escuchado aquí que han propuesto una ley de identidad, y a veces se malentiende. Creo que viene acá de Cancún, de algunos grupos de la organización de la sociedad civil, pero yo creo que es importante, como yo insisto igual al principio, yo participo de un principio de identidad, ¿verdad?, que se habla en psicología, de que te tienes que conocer, tienes que saber de dónde vienes y quiénes estamos hechos. Le decía que somos una sociedad pluriétnica y multicultural, no porque lo diga la Constitución y porque sea cuestión de discurso, es un hecho, es una realidad que así estamos, y existe la simetría. Entonces tenemos que saber diseñar una buena ley y un buen sistema de participación. A mí en lo particular me preocupa, porque tengo esos principios básicos de la identidad, de la cohesión social, que no hay análisis serios ni preliminares. Nosotros en Cozumel hay un diagnóstico participativo, donde les puedo adelantar, se habla de que los factores que inciden en la no participación de la ciudadanía, es un trabajo que hizo la Fundación Comunitaria Cozumel, la entidad que me postula, conjunto con la Universidad de Quintana Roo, y descubre que la desconfianza mutua es un estudio de participación, participativo, está enfocado a medir el índice de participación ciudadana. Dice la mutua desconfianza, la descalificación del otro, ¿sí?, es increíble, y la falta de colaboración para causas comunes. Entonces estamos viendo obviamente que en ese ambiente es lógico, es competitivo, pero nos falta colaborar, no sabemos colaborar. Y creo que en eso incide directamente. También es la parte que también ha hablado con otros de mis compañeros, es el empoderamiento ciudadano, el desarrollo humano. Hay políticas de desarrollo humano para crear un capital social que sepa y entienda qué es la participación. ¿Y cuáles son las acciones específicas que yo proponer en esa política igual? Pues la iniciativa de esa ley de identidad, que no es mía, es de alguien de acá de Cancún, pero que la retomo y me sumo a ella, que se haga un seminario permanente de cohesión social en los municipios y a través del propio comité, que se promueva la cultura de la legalidad, que eso contribuye mucho a la construcción de ciudadanía. De hecho, yo le llamo a esta política construcción de ciudadanía, y obviamente esto va de mí en la celebración de convenios que se puedan realizar con otros. Pero yo creo que hay que fomentar esos valores, esos principios de identidad, cohesión social, deliberación, solidaridad y colaboración. Entonces, teniendo el diagnóstico participativo que puede decir y el análisis preliminar que se puedan replicar, yo creo que vamos a tener las herramientas suficientes, que son las de la educación y la de educación en la participación, pero en su dimensión deliberativa.
porque leyendo por allá a Enrique Krause, que decía que vivimos en una Babel cotidiana, porque no sabemos distinguir de lo fundamental a lo nimio. Dice, entonces, cuando menos que nos pongamos de acuerdo en cómo resolver nuestros desacuerdos. Entonces existen, y la esfera pública no es un ambiente cerrado como puede ser de mi formación, que somos jurídicos, ¿no? O el de los médicos, ustedes como profesionistas compartimos lo mismo. Y obviamente eso es en sí básicamente donde son mis dos ejes principales, en la jurídico-institucional y la educativa. Ya hecho noción. Gracias. Muchas gracias. A ti. Una pregunta. El currículum dice que tienes una maestría en Derecho Constitucional y Amparo de CENJUR. ¿Me podrías decir qué es CENJUR y en qué año es esa maestría? Le quiero comentar, está muy claro y específico. Dice que estoy cursando la maestría, hago una de estudios truncos, estudios que estoy realizando, estudios que he realizado. Okay. CENIJUR es el Colegio Nacional de Jurisprudencia. Es una entidad, estamos tomando clases en Plaza Vivendi, tiene su sede en Puebla, y los maestros son todos doctores en Derecho, egresados. Hay mucha gente. Estoy en curso de la maestría. Sí. En el caso de la maestría de Economía, ¿me equivoco o la empezaste en 2001 en la UCRO? Sí, era una etapa que estuve inicialmente viviendo en Cozumel, luego estuve en Playa, Chetumal por cuestiones laborales. Y no, de hecho lo anexé una constancia e inicié, pero por cuestiones laborales no pude terminar la maestría en Economía y Administración Pública. Sí, está el documento en ese. Tenía dudas que habías terminado y está claro. El estudio de posgrado es una especialidad en comercio exterior, que es estado, y diplomados que tengo en el tema. En tu currículum viene la parte profesional, pero como que no terminas de hoy qué haces, en este momento qué haces y hace cuánto tiempo. ¿De qué vives el día de hoy? ¿De qué vivo? Vivo en parte de mi ejercicio profesional, pero estoy dedicado más a la participación ciudadana. Me he dedicado activamente, puede ver, desde 2013, 14, 15, 16, 17, 18, pero obviamente, a lo que vivo, obviamente soy abogado en el ejercicio libre de mi profesión. ¿Eres abogado y eres abogado corporativo? Si ven mi experiencia, obviamente he desempeñado mucho dentro del derecho corporativo, cuestiones de... Gracias, tenía eso. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. El último acto de corrupción en el que se haya visto involucrado. Yo en lo personal no me he estado involucrado en un acto de corrupción, porque no soy corrupto ni soy corruptor. O sea, mi vida, le puedo decir que ha sido con verticalidad. Yo soy un ser humano, puede tener errores, pero jamás tener la intención de causar un daño específico. Que el contacto con la corrupción, pues yo creo que es casi como endémica, ¿no? La corrupción tiene unas bases estructurales, que estamos hablando precisamente de eso, de las asimetrías que existen, y pues es cotidiana. Le puedo decir tal vez el contacto tengo una hija que estudia aquí en la Universidad de La Salle y me llama porque tuvo un percance, se le atravesó un perro, pues sí, para comentarlo, ¿no? En la zona hotelera, y por evitar el perro se estrelló contra uno de esos conos de la policía, y existía ya el contacto de querer hacer la reparación del daño al margen del proceso que se debe de seguir. Pues la instrucción no es expresa, que lo que se tenía que hacer, y pues le di la instrucción para no, y finalmente lo pueden ustedes constatar. Yo creo que aunque no era de mi hija directamente, era de la amiga, que se dijeron a la Secretaría de Seguridad Pública para resolver el problema conforme a derecho. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho la oportunidad.